explicar un poco de cómo vamos a desarrollar las preguntas para poder tener un buen orden en el desarrollo de esta capacitación el día de hoy. Adelante, María, gracias. Hola, muy buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla un momento para que puedan ustedes ver cómo hacemos las preguntas dentro de la plataforma. Bien, aquí a mano derecha en la parte de abajo encuentran ustedes 3 figuras geométricas, un triángulo, un cuadrado y un círculo. Allí dan clic, encuentran las diferentes actividades que se pueden desarrollar en esta capacitación y una de ellas es preguntas y respuestas. En esa dan clic y aquí pueden formular, haz una pregunta, la inquietud que tengan ustedes. Adicionalmente, pueden darle me gusta a las preguntas que tengan otros dentro de la misma capacitación para que nosotros formulemos esa pregunta primero, si les interesa más o quieren conocer un poco más de ese tema. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, María. Entonces, en el transcurso de la capacitación, nosotros vamos a compartir el link de asistencia. Es importante que ese link lo puedan diligenciar. ¿Por qué? Porque nosotros a esos correos electrónicos es donde les hacemos llegar tanto las memorias de estas capacitaciones como el certificado de asistencia a quienes participen de las 3 capacitaciones. Nosotros, pues el día de hoy y lo que es este mes, vamos a hablar del tema de ciudades sostenibles. Hoy nos acompaña Pedro Menéndez. Él estará hablando acerca de la calidad ambiental para el ser humano. Pedro es arquitecto, especialista en intervenciones ambientales, con amplia experiencia en arquitectura y urbanismo, con altos estándares ambientales, con énfasis en calidad ambiental para el ser humano, sustentado en técnicas de psicología ambiental, experiencia en políticas públicas y proyectos privados relacionados con el ordenamiento territorial y arquitectura con criterios ambientales. Es conocedor de las políticas nacionales urbanoambientales. Tiene especialidades en maestría en intervenciones ambientales de la Universidad de Barcelona. Entonces, pues sin más, Pedro, bienvenido, muchísimas gracias. Ya la presentación es toda tuya. Buenos días, muchísimas gracias. Pues les voy a contar como una historia que hay detrás de uno de los proyectos que obtuvo el reconocimiento Bogotá Construcción Sostenible en Urbanismo y cómo le dimos pues una serie de valores agregados al respecto. Lo hicimos con Taller de Ambiente Humano, que es la empresa que yo lidero. Y vamos a hablar también de otras investigaciones que sirvieron de base en ese sentido para toda esta historia. Voy a compartir la presentación. Me avisan cuando se esté viendo. Ahí se está viendo. Se está viendo, sí, señor. Ok. Ahí ya está pantalla completa. Ahí se está viendo bien, a ver si. Ok, vamos a ver. Bueno, básicamente la historia comienza en la Secretaría de Ambiente, en donde intentábamos ver cómo funcionaba la definición de Brundtland para los arquitectos, que es satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer los recursos para las generaciones futuras. El supuesto consumista nos decía que mientras más consumimos, más felices vamos a ser, y hay una aspiración del ser humano de eso. Pero la verdad es que el supuesto consumista no es tan cierto. Esa línea diagonal a 45 grados en la realidad se comporta de esta manera. Es decir, la gente muy pobre cuando consume un poquito más de recursos lo puede traducir muy rápidamente en calidad de vida, pero ya la gente muy rica le puedes triplicar los ingresos o lo que consume de medio ambiente, que no le vas a subir su felicidad. Esa es como la tendencia real. Y pues por un lado decíamos, oiga, las personas tienen derecho a un consumo mínimo para tener una calidad de vida. Nos preocupa que o sea, incumpliríamos la definición de Brundtland cuando las personas están por debajo de un derecho a un ambiente sano, a una vivienda digna para el ser humano. Y pues por encima de eso habría pues un ideal de viviendas ya la gente bien, y también podría haber una especie de sobredesarrollo, gente que consume mucho más de lo que el planeta aguanta. Entonces, para poder tener esa vida digna hay que consumir recursos. Y bueno, aquí está, por ejemplo, esa misma gráfica llevada a los países del planeta por un indicador que es el Happy Planet Index, que
multiplica por un lado indicadores de calidad de vida por expectativa de vida y lo divide por la huella ecológica de cada país. Entonces castiga a los países que tienen una mala calidad de vida, que son los que están en rojo, y también castiga a los que tienen una huella ecológica muy grande. Colombia está pues, relativamente bien en ese equilibrio entre cuánto le cuesta al planeta la felicidad de los colombianos, estamos más o menos eficientes. Pero la pregunta que nos hacíamos era, oiga, si la tendencia es ahí, ¿cómo podríamos más bien invertir esa línea roja? ¿Y qué tenemos que hacer para que la gente tenga una vida larga y feliz, pero con un consumo que el planeta aguante, con un consumo mesurado? Esa fue, de alguna manera, la pregunta que nos llevó a una investigación. Empezamos a ver que hay gente que todo el mundo quiere hacer su casa deseada, su sueño de cómo es una casa feliz. Aquí tenemos obras de grandes arquitectos y también una que otra artesanal por ahí. Pero también veíamos que cuando los psicólogos empiezan a analizar algunas de estas viviendas, se dan cuenta que la gente no las asocia a una felicidad. Entonces, por ejemplo, esta es una investigación que hacen unos psicólogos en donde asocian emociones a algunas casas. Entonces, por ejemplo, esta de Frank Gehry y esta de Mario Botta las asocian a inquietud, tristeza y aislamiento, y la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright a alegría. Las casas de Webb a protección y así, pero digamos, se nota una dificultad de entender en los arquitectos, entender un poco esa parte emocional, esa parte de tranquilidad de las personas. Uno de los elementos más importantes que aparece ahí son esos deseos y esos impulsos humanos. ¿Qué es lo que queremos realmente? Porque nos damos cuenta que hay gente que dice, sí, yo quiero ser ecologista, pero también quiero tener una 4x4 de 5.000 centímetros cúbicos. Yo quiero ser ecologista, pero quiero tener una casa y una finca y un no sé qué. Quiero ser ecologista, pero quiero viajar por todo el mundo en aviones con una huella ecológica muy grande. Entonces, aquí hay una frase de los Upanishads que de alguna manera esa mezcla de deseos es la que se convierte en el destino y también en la ciudad. Este libro de dos ingleses, The Social Logic of Space, trabaja precisamente esa relación de cómo los deseos se traducen en decisiones de urbanismo, y hay una serie de objetivos para nuestro diseño urbano que tienen que ver con ese paquete de deseos, y también habla mucho de los objetivos que no tenemos, que dejamos de lado al planificar la ciudad. Entonces, es muy importante saber qué es lo que está detrás de nuestras decisiones de diseño. Obviamente, todo el mundo quiere, para ser feliz, tener el gran palacio, y lo que menos quiere es vivir como este señor que está acá en la mitad de una cueva. Este es una persona que vivió en una cueva. Y a la derecha hay un gran palacio. Digamos que siempre decimos, oiga, nos vamos hacia la derecha, hacia el gran palacio. Eso sería el ideal para mucha gente. Pero por otro lado, hay una gran cantidad de pensadores. Aquí hay dos políticos, líderes religiosos de corrientes muy diferentes, que nos dicen, oiga, no, un momento, el objetivo no es ese desarrollo, ese sobredesarrollo, sino hay que centrarlo en la felicidad humana. Entonces empieza a aparecer una cantidad de personas que dicen, oiga, un momento, el tema no es el sobreconsumo, eso no nos garantiza la felicidad, el tema es más bien entender qué somos como seres humanos. Aquí hay tres grandes líderes de lo que es el concepto de felicidad: Martin Seligman desde la psicología, y Tal Ben-Shahar, y Jigme Singye Wanchuk, que es el cuarto rey de dragón de Bután, que es el primer país que, en vez de estar pensando en el dinero y el desarrollo económico, decide orientar toda su política hacia la felicidad. Y aquí están, pues, un poco los elementos más importantes que desarrollan en sus propuestas. Nosotros empezamos a trabajar todas ellas y a ver cómo eso se transforma en decisiones de arquitectura y urbanismo. Entonces, por ejemplo, Tal Ben-Shahar dice realizar ejercicio, y uno puede preguntarse, oiga, la gente ¿dónde puede hacer ejercicio? Jigme Singye Wanchuk habla de vitalidad de la comunidad. ¿Cómo son los espacios públicos donde se encuentra la comunidad? ¿Qué calidad tenemos de espacios públicos? ¿Sí?
Entonces, vamos a mirar un poquito y empezamos a trabajar un poco cómo todo esto se traduce en decisiones de urbanismo y arquitectura. También está, si queremos tener una vida larga, me parece un referente muy interesante de Dan Bittner, que ya está en Netflix, pusieron un documental sobre esta investigación, sobre el libro, que él analiza las 5 comunidades del mundo más longevas, con mayor cantidad de personas con 100 años. Fíjense, las casas de las 3 poblaciones están a mano derecha, ninguna son extremadamente lujosas ni nada. Habla como de dietas sanas, analiza la dieta, habla mucho del ejercicio sin gimnasio que hacen en todas esas comunidades, redes sociales de apoyo fuerte, y otra vez volvemos a los escenarios donde deben darse esas redes sociales de apoyo fuerte. Una de las cosas es que cada ser humano tiene una red social que lo puede ayudar en caso de un problema económico o de salud o emocional, le dan soporte. Y eso se fragua en unas actividades cotidianas que se dan entre esos grupos, entre esas redes fuertes de apoyo. Entonces, los escenarios para esas redes de apoyo sociales son importantes y estamos en una ciudad en donde cada vez hay más hogares unipersonales. Entonces uno dice que estamos haciendo mal. Uno empieza a darse cuenta que estamos haciendo las cosas muy mal ahí, cuando uno mira estas cosas. Empezamos también a analizar, pues, qué hablan los teóricos de las necesidades humanas. Aquí está, por ejemplo, Abraham Maslow, que hablaba como de unas prioridades, que primero es las cosas más básicas de alimentación y seguridad luego, y luego más elementos sociales, amistad, luego éxito, y luego hay una parte más como espiritual de autorrealización. Digamos, el tema de los deseos y las emociones es muy importante. Aquí hay un libro de Rafael Vizquerra y otras personas que se llama El universo de las emociones. Empezamos a trabajar un poco esas emociones y ver cómo las manejaba la arquitectura. Aquí, en este modelo, hay varios modelos de emociones. En la parte de arriba está la felicidad y abajito a la derecha está la alegría. Aquí hacen una diferencia interesante. La felicidad es algo más sereno, y la alegría puede tener esas cosas más explosivas. Por ejemplo, cuando uno se gana la lotería, es alegría, o cuando uno se encuentra con algo, y tienen como unos neuroquímicos diferentes. La felicidad es algo un poco más sereno dentro de este modelo. Y obviamente abajo hay unas emociones que preferiríamos no tener. Por ejemplo, la emoción de asco está muy ligada a la arquitectura cuando hay temas de suciedad. El miedo cuando sentimos peligro. Y pues esto lo podemos ir asociando de alguna manera. Entonces vemos, por ejemplo, que la felicidad dentro de este modelo habla de armonía, de tranquilidad, de serenidad, de placidez. No es tanto esa armonía de estar excitado por cosas que nos producen mucha alegría, de sexo, droga y reggaetón. Un elemento importante dentro de este modelo que aparece aquí como fluir o flow, tiene que ver con la teoría de lo que encontró un psicólogo que es Mihaly Csikszentmihalyi, y él dice que uno de los estados más felices de la mente es cuando uno está encarretado haciendo algo. Entonces también empecé a mirar un poco cómo eran esos espacios donde estamos encarretados. La gente se puede estar, cuando está encarretada, como que se le pasa el tiempo, está súper concentrada. Ese estado, inténtelo encontrar en ustedes mismos y ver cómo son los escenarios para esos puntos y cómo los podemos trabajar desde nuestros diseños. El arte, la música, las danzas, pero uno puede estar encarretado lavando la ropa, barriendo, uno puede estar encarretado cocinando, uno puede estar encarretado con cualquier labor del día, y la misma labor la puede hacer una persona estando fluyendo, como usando la palabra de Mihaly, o la puede estar haciendo perturbado. O sea, uno puede disfrutar su trabajo, encarretarse haciendo su trabajo, uno puede padecer hacer el mismo trabajo, y lo importante es ver cómo logramos hacer la mayor cantidad del tiempo de nuestro día cotidiano, poder estar fluyendo en esta forma de mental. Y esto también, estos elementos se traducen en arquitectura. Aquí Edward Punset agarra las emociones del modelo de emociones de Vizquerra,
Y mira cómo los españoles a lo largo del día van pasando de una emoción a otra. Pero quería agarrar este cuadrito simplemente para mostrar cómo, si nosotros hacemos un diseño desde nuestra emoción dominante, pueden salir cosas diferentes. Arriba hay un diseño que nos lleva a... Es un diseño más amoroso, y arriba hay un diseño, y abajo hay un diseño desde el miedo, el alambre de púas, la cerca, todas esas cosas muestran mucho miedo. Los que somos arquitectos sabemos que podemos hacer la casa de arriba tan segura como la de abajo, o sea, podríamos poner vidrios de seguridad y podríamos poner varias cosas, y sin perder esa invocación al amor con la forma arquitectónica, podríamos tener una casa tan segura como la de abajo. Lo importante es que a nivel social, la casa de abajo, el diseño de abajo con esas cercas, lo que dice, esta ciudad es súper peligrosa, tenga cuidado de los que están al lado suyo. Cuando uno camina en el espacio público, al lado de una serpentín de esos llenos de púas, uno dice, uy, aquí caminando, y si este tipo está aquí, quiere decir que la gente en este espacio público es peligrosísima. Entonces, el efecto emocional que genera esa arquitectura del miedo es socialmente indeseado. Mucho más interesante invocar, digamos, situaciones o imágenes que invoquen sentimientos positivos. El miedo mueve muchas cosas. Aquí, por ejemplo, hicimos una... Y mirar, digamos, cómo es la ciudad donde más delitos hay. Yo creo que es una de las tareas que hay pendientes que hacer. Por ejemplo, aquí se compara el mapa de homicidios a la derecha con el de densidades de población a la izquierda, y vemos cómo hay una correlación entre hacinamiento y homicidios. O sea, mientras más en los sitios donde el hacinamiento de la ciudad es brutal, como en el barrio Lisboa, Patio Bonito o Lucero, también es donde hay más delitos, más homicidios. Entonces, este tipo de cosas, ya cuando uno va a urbanismo, aquí hay dos intervenciones. Esta es una foto de Barcelona, que se hicieron en el casco antiguo de Barcelona, que también tenía esos problemas de hacinamiento como el que tiene Patio Bonito, que uno es hacer una vía a lo Barón de Haussmann, que es tumbar lo que haya que tumbar y hacer una vía muy ancha, como la vía Layetana, que está abajo a la izquierda. Y lo otro que está aquí arriba es que tumban manzanas completas para hacer parques, lo que llaman esponjamientos. Esto ya lo requieren en algunas zonas de Bogotá. Este tipo de intervenciones de restarle la densidad a la ciudad, abrir espacios públicos donde no lo hay en estas zonas. La alegría, el otro sentimiento, se asocia más, por ejemplo, al spa, a la rumba, a estas cosas. Martin Seligman les contaba que era como el padre de la psicología positiva, y empieza a trabajar con unos elementos súper importantes, y es que ya pueden ver, hay 6 sistemas para ver qué pasa en el cerebro cuando la gente piensa, siente y se emociona. Aquí hay un lama tibetano, el cual está con 200 electrodos en la cabeza, al cual hicieron un montón de pruebas y no lo pudieron estresar. Puntuó en los indicadores de felicidad que habían trazado los neuropsicólogos, no lo pudieron angustiar, no lo pudieron estresar, sacó el mejor puntaje, Jigme Singme Wanchu. Aquí tenemos que el dueño del palacio que les mostraba ahora, Saddam Hussein, que murió bastante perturbado, y el que estaba en una cueva, duró 2 años en una cueva meditando. Precisamente es el lama que tuvo una de las más altas puntuaciones en los estándares de felicidad. Eso para decirles un poquito, rompamos un poco los paradigmas de qué nos hace felices y que nos está vendiendo permanentemente el consumismo por la televisión. Entonces, un urbanismo positivo es un urbanismo que se piensa desde este estado. O sea, debemos centrar nuestra toma de decisiones sobre ese estado de serenidad, porque si nos centramos en el miedo, acabamos haciendo serpentines y castillos y rejas. Nos toca mirarnos desde acá. Sí, claro, tenemos que mirar nuestro miedo, pero mirarlo desde este estado deseable. Y eso marca una diferencia. Cuando empezamos a intentar mirar la historia de lo que ha hecho la arquitectura para los estados felices, vemos, por ejemplo, que la ciudad griega empieza a agarrar todo, empieza a transformar en escenarios todos los elementos que al ser humano le dan alegría. Aquí tenemos un teatro y un estadio griegos, que empiezan a aparecer, digamos, estos elementos diferentes a la vivienda.
Otro elemento súper importante es la biofilia, que es la naturaleza. Ayuda mucho a estabilizar emocionalmente a las personas. Aquí hay una foto de Ciudad Bolívar en donde en una casa supremamente humilde a la entrada sembraron un montón de flores. Aquí hay, a la derecha hay un proyecto de un hotel con biofilia. Me encanta esta imagen de estos abuelitos ahí como en esa especie de invernadero. Ese invernadero realmente es un centro de quimioterapia. Diseñado por Norman Foster cuando fue diagnosticado de cáncer. Él dijo, yo no me voy a ir a un hospital a que me den quimioterapia y vomitar y cosas de esas, y diseñó este espacio lleno de naturaleza. El contacto con la naturaleza tiene una propiedad, y es lo que los psicólogos llaman ambientes restauradores, que son espacios donde la gente se autorregula. Y son espacios donde no hay estrés, hay mucha naturaleza y hay pues tranquilidad, o sea, no hay agentes agresivos. Deberíamos tener muchísimos más espacios públicos como ambientes restauradores. Lamentablemente, los carros, el ruido, la falta de naturaleza no hace que, o sea, deshabilita como ambiente restaurador la mayor cantidad del espacio público en ciudades grandes como Bogotá. Un elemento que encuentra Martin Seligman es que cuando hace un experimento y a la gente le dicen, oiga, ¿qué es lo que le da más placer a la gente? Y comparan dos cosas. El placer de ser altruista y de ayudar a alguien con la autocomplacencia, irse a gastar una plata en lo que más le gusta a uno, lo que más le complace a uno. Y lo que han encontrado sistemáticamente los psicólogos que han hecho este experimento en la realidad es que da más felicidad el altruismo y saber que mi red social está bien que la autocomplacencia. Aquí hay un tratado sobre el altruismo excelente de Mathieu Ricard. Obviamente, en esto que estoy hablando hay un montón de... Cada persona es diferente, cada género, cada edad, cada estatura, las disminuciones sensoriales o motrices, las señas, tenemos formas diferentes de ver el mundo. Entonces, digamos, no hay una solución única. Hay que proteger mucho a unos héroes, que son los que cuidan de los demás, los que se arriesgan en su oficio, los que cuidan a las personas más desvalidas. Empezamos también a mirar que las respuestas a eso que estamos hablando a veces no son las apropiadas. Aquí a la derecha está la Plaza de Bolívar de Barranquilla, y a mediodía, en donde nadie está en una banca porque están puestas bajo el sol, y aquí hay en uno de los barrios más pobres de Barranquilla, a la misma hora que hay un par de compadres debajo de un palo de almendro, felices charlando. Entonces, porque hay una sombra que les baja un poco el calor. Entonces, entender esas dinámicas humanas y diseñar un espacio no para que se vea bonito en arquitectura, sino para que realmente albergue personas y que las personas estén ahí interactuando, claramente en el diseño de la derecha no se logró. Los escenarios que ayudan a unir a la comunidad me parecen fundamentales. Ya vimos que tanto Dan Bittner como Mihaly hablan, y como Jim Wanchuk habla de comunidades vitales, es decir, esa cohesión de la comunidad es fundamental, y eso se da precisamente en los espacios públicos, pero espacios públicos sin estrés, sin agresividad. Son fundamentales mirar esos espacios públicos no solamente cuando habla uno de diseño de un espacio público con criterios de sostenibilidad, está pensando en los árboles dentro del parque. Es muy importante entender qué es lo que pasa con las poblaciones. Fíjense que a la izquierda hay unos jóvenes, por darles un dato, hay unos jóvenes montando en bicicleta. Esos jóvenes no son compatibles ni con los niños chiquitos ni con los adultos mayores. Los parques deben tener espacios, lo que decía un poco antes acá, separados. A veces es necesario separar en un parque espacios para distintos subgrupos de población y poderlos hacerlo para todos. Entonces, eso es un elemento, y entender que uno puede usar transformar el espacio para que nos ayude a transformar eso que queremos. Gran parte de la arquitectura religiosa tiene esa búsqueda de ayudar a transformar la mente del ser humano. Entonces, tuvimos la oportunidad de hacer varias investigaciones. Aquí está un libro que escribimos de Ambiente Humano para Ciudades Felices. Aquí hay un estudio sobre qué es lo que pasa con el traspatio de la ciudad con una ONG suiza. Trabajamos en cómo
cómo se vive en los estratos más bajos de Bogotá en la vivienda de autoconstrucción. También tuvimos hace unos 4 o 5 años de trabajar varios grupos focales para ver cómo la gente vive la ciudad, cómo vive su casa, cómo vive su barrio, cómo llega por un transporte público a acceder a los servicios de la ciudad, y repasando un poco todos estos elementos que veníamos trabajando acá. Trabajamos por barrios, miramos qué pasaba en algunos tipos de urbanismo, alcanzamos a ver 5 tipos de urbanismo diferentes, trabajamos estratos, definitivamente las necesidades y prioridades de un estrato frente a otros son muy diferentes, no podemos homogenizar las necesidades de cada estrato y que los pobres necesitan lo mismo de los ricos, pero en chiquito, no. Miramos los géneros todos, hombres, mujeres y todas las opciones LGBTI, discapacidades todas, grupos de edad, etnias protegidas, y también miramos un par de oficios que tenían relación con la ciudad o que usaban de forma diferente la ciudad, los bares como uso nocturno de la ciudad, los maestros de construcción como los actores de la construcción de la ciudad y los recicladores de oficio que también tienen un uso muy diferente de la ciudad. Cuando empezamos a mirar, por ejemplo, los barrios, aquí está la ciudad de Campo Verde en Bosa, nos damos cuenta que los espacios comunitarios entre edificios son bastante desapacibles y eso se refleja también en lo que dice la comunidad. O sea, fíjense que son espacios que no invitan a la cohesión social. Tenemos unas ventanas en primer piso que uno dice, oiga, si paso muy cerca y voy a incomodar si hay alguien ahí durmiendo la siesta. Bueno, y obviamente ni el diseño ni nada ayuda a una cohesión social. Entonces encontramos, digamos, este tipo de errores muy fuertes y como les decía, pues la idea es ver parados desde ese concepto de felicidad serena, cómo empezar a mirar todas estas otras cosas. Empezamos también a desarrollar unas formas diferentes de hacer participación ciudadana. Normalmente en los talleres de participación ciudadana uno va a preguntar cuáles son los conflictos y problemáticas para armar un diagnóstico. Aquí comenzamos, este es un taller con comunidades rurales en Chuachí. Comenzamos preguntando, oiga, ¿qué vecinos tienen problemas o dificultades y cómo ayudarles? La gente se sorprendió un poco por esa pregunta, pero empezaron a decirlo. Sí, hay una familia que es muy pobre acá, esta no le llega al acueducto, esta tiene 2 personas discapacitadas. ¿Y qué podemos hacer por ellos? No, pues de pronto mejorarles la vía de acceso, de pronto no sé qué. Y empezó a cambiar la dinámica. También les preguntamos qué es lo que más les gusta de su vereda, qué es lo que les hace felices, porque es muy importante no solamente visibilizar el lado malo, sino también empezar a mirar cuáles son los lados sanos que hay que proteger, qué es lo que hay que proteger. Entonces, cuando les preguntamos qué les gusta, qué los hace felices, compartir en familia, la actividad de la agricultura salió, el paisaje y la tranquilidad de la zona, lo cual coincide con la teoría que veníamos encontrando en los distintos estudios. Entonces, cuando uno hace estas preguntas, o sea, cuando uno solamente pregunta por el lado malo, que es el diagnóstico, qué es lo que les da tristeza, ira, miedo, problemas, qué problemas tienen, uno deja de preguntar por los grandes valores que están dando alegría, emociones estéticas, amor y cosas buenas. Entonces, este tipo de preguntas nos ayuda a diseñar desde la felicidad, porque sabemos que estos son elementos que hay que proteger muchísimo. Pero fíjense que muchas veces cuando uno no pregunta de estos, la gente acaba diciendo, no, busquemos la solución a lo que nos da miedo y a veces desatendemos las cosas que nos lo quitan. Por ejemplo, uno de los elementos que yo siempre he creído que más ayuda a la cohesión de la familia en un ambiente natural son los paseos de olla, pero lamentablemente están como en vías de extinción. Porque esto, fíjense, se hace ejercicio, da cohesión a la familia, aquí hay todos los grupos de edad y género, aquí hay niños, adultos mayores en el paseo de olla, y se ayuda a la cohesión de la familia. Este tipo de espacios o de escenarios son muy importantes para esto que queremos, no son muy costosos sus infraestructuras. Entonces nosotros
No voy a tener ahora mucho tiempo de explicar un poco todo lo que estuvimos trabajando con estos grupos focales. Más de un grupo focal nos sacó una lágrima. Por ejemplo, trabajar con adultos mayores en estratos bajos fue realmente difícil y doloroso. Saber, por ejemplo, que las personas en sillas de ruedas en vivienda de autoconstrucción están en el primer piso, en donde en el primer piso están normalmente las viviendas de autoconstrucción, el primer piso es el más húmedo porque no impermeabilizaron bien el suelo, porque es el más oscuro, porque no hay ventanas. Entonces son espacios como depresivos. Haber encontrado que la mitad de las habitaciones en las viviendas de autoconstrucción no ventilan hacia afuera, con lo cual generan problemas de respiración y problemas de depresión. Todo ese tipo de cosas empiezan a aparecer, digamos, como tareas pendientes en una ciudad como Bogotá. Y son tareas muy de construcción sostenible desde lo que es calidad ambiental para el ser humano. Definimos varios objetivos estratégicos después de esa, digamos, cuando analizamos todos esos grupos focales. Vemos varias cosas. Uno, desde el punto de vista de los grupos de edad, los niños más pequeñitos, de menos de 5 años, y los adultos mayores son vulnerables, no se pueden mezclar con adolescentes que por su naturaleza tienen que hacer juegos rudos. Deben estar como separados. Todos necesitan espacios. Los niños más chiquitos, por ejemplo, de menos de 5 años, que todavía no entienden mucho qué es el peligro, el ideal es tener una cerca con una puerta, una cerca en los parques con los juegos adentro, y un par de bancas a la entrada de esa cerca, en donde los padres cuidadores se pueden sentar ahí, y los niños pueden estar seguros ahí adentro, y que no salgan de esa cerca. Y los padres puedan quedarse sentados en una banca a la entrada. Si están en la entrada, pueden controlar que el niño no se va a salir. Y no lo que pasa ahora, que como los niños pueden irse de la zona segura del parque a las zonas peligrosas, los padres tienen que estar de pie al lado del niño todo el tiempo mientras el niño juega. Entonces, hay pequeñas cosas de esas que uno tiene que irse metiendo, digamos, a los padres de menores de 5 años, que los niños pues mucho tiempo pasan en el suelo, les preocupa mucho las zonas de pasto en donde también los perros hacen sus necesidades. Entonces deberían haber sitios separados y segregados, uno para que puedan estar los perros y otro para que estén los niños en un ambiente limpio, en un pasto limpio, donde no hayan hecho sus necesidades los perros. Hay una serie de elementos que vale la pena ir entendiendo para ir generando ciudades más fáciles. Por ejemplo, los estratos altos no les gusta la mezcla de usos, los estratos bajos les encanta la mezcla de usos. La primera prioridad en las comunidades más pobres en ciudad es mejorar su productividad y tener un ecosistema más productivo, que la ciudad sea un ecosistema más productivo. El tema de seguridad permea mucho toda la ciudad. Entonces, voy a pasar ahora a hablar un poquito de las principales conclusiones que tuvimos, traducidas como en objetivos. No voy a leer toda esta parte de acá, pero claramente lo primero era promover intervenciones discretas que aporten a la seguridad. Discretas es no poner esos chuzos y esas púas que dan simbólicamente dicen esto es miedosísimo, sino más bien simbólicamente hablar más bien de que la comunidad esté cohesionada. Aquí hay una metodología muy buena que es de origen canadiense, que es la prevención del crimen mediante el diseño ambiental, que hacen una mezcla entre urbanismo y participación ciudadana para cohesionar más, por un lado, cohesionar más la comunidad, y por otro lado, hacer pequeñas intervenciones urbanas como mejorar la luz acá,
poner una banca aquí, evitar una fachada muy larga sola sin ventanas, etcétera, para ayudar, digamos, a aumentar el riesgo de un delincuente. ¿Qué aumenta el riesgo de un delincuente? Estar vigilado, sentirse vigilado y saber que hay una comunidad cohesionada. Curiosamente, el hecho de que hayan más árboles significa que la comunidad está más cohesionada, y en Holanda encontraron que hay menos delitos en un barrio donde hay más arbolado que en un barrio muy similar en donde no hay árboles. Entonces, a veces hay unos efectos. ¿Y por qué ocurre eso? Porque los árboles dicen, esta es una comunidad más que debe estar más cohesionada, menos estresada, los vecinos deben hablar más, porque entonces el espacio público en donde está la comunidad cohesionada y significa que hay un riesgo mayor para los delincuentes. Entonces, esa metodología de Crime Prevention through Environmental Design, prevención del crimen mediante el diseño ambiental, es urgente en Bogotá para muchas zonas. El otro objetivo que queríamos era garantizar la calidad ambiental y sanitaria para el ser humano y ofrecer escenarios que promuevan hábitos saludables. Ahora está saliendo, o se está discutiendo una revisión de la política pública de urbanismo y construcción sostenible, y hablan de confort para el ser humano. Pero todavía tenemos unos lastres, sobre todo en la vivienda de origen informal, en donde ni siquiera, confort es un poquito como el preciosismo de olores o de sonidos o de temperatura, pero tenemos un montón de casas con problemas sanitarios graves, muy graves. Por ejemplo, cuando revisamos el proyecto de la Plaza de la Hoja, resulta que está hacinado. Son viviendas en donde la misma comunidad nos dice que máximo 4 personas, pero ellos hicieron un censo, máximo 4 personas por apartamento en la Plaza de la Hoja. Ellos hicieron un censo y el promedio es como 6 personas por vivienda. Y tienen problemas de salud mental. Nos dijeron que habían problemas de intentos de suicidio y problemas, muchos roces. Han hecho una resistencia y la comunidad se ha organizado para atender eso, pero tienen problemas derivados de ese alto hacinamiento. Como les decía, el 50%, la mitad de las habitaciones en las viviendas de autoconstrucción no ventilan hacia afuera. Eso quiere decir que tienen problemas respiratorios y problemas de depresión. A mí, después de dar una charla de estas, una señora me dice, mi hijo se me quiere suicidar, y me dice que nos cambiemos, que nos mudemos. Bueno, ¿cómo es la habitación de su hijo? Era una habitación súper pequeñita. Y le dije, ¿y tiene ventana? Me dijo, sí. ¿Y qué se ve desde la ventana? No, pues a 1 metro está el edificio de enfrente. Entonces yo le dije, mire, pues si se anuncia que se quiere suicidar, es un problema, es un indicio grave psicológico, vaya donde un psicólogo, pero sí, cámbiese. Esa habitación es depresiva totalmente. No es para una persona que está en esa circunstancia. Entonces, digamos que Bogotá y Colombia tienen todavía graves problemas de calidad sanitaria de las viviendas y también calidad sanitaria en el espacio público. Si nosotros miramos, por ejemplo, y aquí hay un tema, en este tema de salud ambiental, en el año 93, cuando se saca la ley 99 que arma el Sistema Nacional Ambiental. Antes todo el tema de salud ambiental estaba en la Secretaría de Salud, y al entrar, al cogerlo el sector ambiental más liderado por ecólogos, se pierde la relación entre la epidemiología y el monitoreo ambiental. Es una relación más estrecha. Por ejemplo, en Bogotá hay muchas muertes por enfermedad respiratoria aguda y no se están monitoreando los patógenos, o sea, los virus y bacterias en el aire. Medimos, por ejemplo, mucho las partes por millón de material particulado, pero no estamos midiendo si hay gérmenes y virus en ese aire. Digamos que ya, por ejemplo, el tema de enfermedad cardíaca, han puesto un montón de gimnasios en parques, lo cual está bastante, es una respuesta urbanística frente a ese problema de salud cardíaca, pero hay muchos otros, y yo sí creo que los temas, por ejemplo, de
de delitos que están asociados a perturbaciones mentales y a la falta de ambientes restauradores, es decir, ambientes que desestresen, se beneficiarían muchísimo todos esos temas derivados como de estrés o comportamientos atípicos de las personas se reducen cuando los ambientes son menos estresantes. El grueso del espacio público de Bogotá está lleno de carros, ruido, contaminación del aire, y aunque uno no lo crea, para los niños chiquitos, ese espacio es peligroso frente a los carros, o sea, ese riesgo de un carro de atropellarlo, uno ve a las mamás agarrando a los niños de la mano siempre en la calle, porque la calle es peligrosa para los niños. La calle no es segura para los niños. Y digamos, también hay una serie de imaginarios que dicen que esas calles son inseguras y nos toca trabajar porque es muy importante que desde la niñez los niños sientan que la calle es segura, que son espacios para interactuar con sus vecinos, son seguros y se facilite eso. Eso es vital, digamos, dentro de este modelo de comunidades. Recualificar la ciudad de origen informal y mejorarla como un entorno productivo para la población vulnerable y la economía doméstica. Aquí hay dos elementos. Recualificar la ciudad de origen informal es que esa ciudad es deficitaria y necesitamos que tanto las viviendas como los barrios sean dignos. En este momento hay muchas deficiencias que toca manejar. Ya les mostré cómo en algunos casos hay que hacer unas intervenciones muy fuertes como los esponjamientos, o la vía Layetana, que es hacer vías muy grandes en la mitad, digamos, de estos barrios más peligrosos. Aquí, pues, el Parque Tercer Milenio tiene el concepto de esponjamiento, pero en otras zonas como Lisboa o como Patio Bonito o como María Paz, serían importantísimos hacer intervenciones urbanas fuertes para solucionar esos temas. Y lo otro que hay acá, y es que pues la definición de Brundtland de desarrollo sostenible implica satisfacer las necesidades de la generación actual. Eso quiere decir que también necesitamos que los barrios más pobres de estrato 1 y 2 sean ecosistemas productivos. Ecosistemas productivos para la mamá que se queda en el barrio, ecosistemas productivos para el papá que sale a trabajar, o ecosistemas, entender qué hace falta para que esos barrios sea fácil ganarse la vida y el sustento viviendo en esos barrios. Digamos que la movilidad, pues se habla mucho de la movilidad sostenible y bicicletas, pero quiero aquí hablar sobre todo de un tema que son las vivencias durante la movilidad. Ese espacio de tiempo en que uno se está transportando debe ser un tiempo agradable. En este momento, el tráfico es más un generador de alto estrés que una vivienda agradable. Y eso es una cosa que podemos mejorar junto, pues, con todo lo del diseño orientado al transporte sostenible, que la bicicleta, que el peatón, que todo eso. Y aquí también tiene que ver mucho los grupos de edad y también es importante este tema de la movilidad para las personas con algún tipo de discapacidad. Otro objetivo es promover escenarios de calidad para la cultura democrática, es decir, un poco lo que yo les estaba comentando ahora de esa comunidad sana que decía el cuarto rey dragón de Bután, que dice Dan Bittner, de esos espacios para la cultura democrática, para interactuar. Los griegos tienen todavía el ágora, que es la plaza donde se discute de política. Y cada ciudad griega tiene una plaza pública en donde uno ve corrillos de gente hablando, y me contaban que todavía hoy en día, si uno entra en un corrillo y hay un grupo hablando de ciudades sostenibles y es un tema que me apasiona, así no conozca yo a nadie, como es un tema que me apasiona, puedo meterme a opinar en ese corrillo sin que me pregunten. Es decir, es un espacio donde hablar de democracia, es un espacio donde interactuar. En otras ciudades, pues esas discusiones de política la dan en la peluquería o en el bar, pero es muy importante que hayan estos espacios donde los ciudadanos puedan hablar. Pero también es muy importante estos escenarios para ir armando ese ideario colectivo de qué es lo mejor para una comunidad. Los temas de aumentar la cobertura del diseño universal aportando a la rehabilitación basada en la comunidad, pues un poco lo
lo que se quiere ahora no solamente es, pues de pronto que en un parque haya un columpio donde pueda montar una persona en silla de ruedas, sino que esa persona, ese niño en silla de ruedas puede también interactuar con los otros niños de alguna manera. Es decir, que la rehabilitación de las personas con discapacidad no se haga aislada de la comunidad, sino dentro de la comunidad. Ese es un concepto importante. Hablando con los grupos de sordos, con las personas ciegas, entrevistamos a una mujer sorda y ciega, una sordociega, personas de talla baja, que normalmente no aparecen un poco en estos temas. Miramos cómo las personas de talla baja, y también entrevistamos a una persona de talla alta, para ver cómo vive en la ciudad gente que tiene una antropometría un poco extrema, y aparecieron cosas bien interesantes. Y aparecieron como varias recomendaciones para todos ellos. Y sí es muy importante, sobre todo en el espacio público, entender, digamos, este concepto de rehabilitación basado en la comunidad y no segregado de la comunidad. Ya hay varias cosas como las baldosas pododáctiles y todo eso que los ayudan, pero podrían haber mucho más. Por ejemplo, las entradas de los centros comerciales podrían darle a los ciegos un plano del centro comercial en braille, con los nombres de los locales y cómo recorrerlos. En el taller de ciegos, yo hice en relieve, o sea, sobre una hoja como con una sustancia que permitía hacer un relieve. Yo hice el plano del sitio donde estábamos, con la mesa, las sillas y todo eso, y les hice el plano de Unicentro con los locales. Les encantó el plano de Unicentro con los locales. Entonces, ese tipo de cosas, de cómo acercarse a estas comunidades para que puedan integrarse, porque los ciegos me decían, no, es que yo llego a Unicentro y a la entrada me dice me agarra el celador y me dice, ¿a dónde quiere ir? Entonces le buscan un acompañante a otro celador y lo lleva donde es la cosa, pero no, el ciego quiere espaciar y quiere ver varias tiendas de zapatos o algo así, quiere ser más autónomo. Generar espacios para el desarrollo de habilidades sociales desde la infancia y retos de vida para la juventud. Esto es fundamental. Digamos que los niños no están saliendo al espacio público en Bogotá rara vez, o tienen que estar muy vigilados. Entonces, y los retos de vida para la juventud, digamos que la juventud es un reto en ciudades como Bogotá. Aquí ahí nosotros analizamos el modelo islandés, en donde es urgente darle actividades sanas a la juventud si la queremos sacar de la droga o si la queremos proteger de estos grupos que las están cooptando para cometer delitos. Es muy importante eso. Estamos en deficiencia en hacer una ciudad más amable para los niños más chiquitos y para los jóvenes. Los jóvenes normalmente, sobre todo en escuelas públicas, pues estudian media jornada o por la mañana o por la tarde, y el resto del día están libres y no tienen nada que hacer. Entonces eso genera un problema en la familia si uno de los dos miembros de los dos padres se tiene que quedar para cuidar a los niños y orientarlos en ese tiempo, o los dejan solos y un poco a la deriva de lo que... Con un riesgo de que caigan en drogas o en actividades irregulares. La ciudad no está siendo muy buena para la infancia y la adolescencia, sobre todo en los estratos más pobres. Valorar y dignificar la vida rural, pues hicimos 2 talleres en suelo rural, bien interesantes. No, pues digamos, digamos, en este sentido, la política rural de Bogotá, pues los ha tenido mucho en cuenta, pero aparecen también una competencia entre los usos rurales y los usos de periferia urbana que todavía no está muy resuelta. Bueno, aquí encontramos, cuando trabajamos con indígenas o con afrodescendientes, que por ejemplo el patrimonio cultural de Bogotá, pues puede que haya declarada Patrimonio Cultural de Bogotá una iglesia gótica,
cuando nuestra cultura nunca pasó al gótico por nuestra cultura bogotana. En cambio, los indígenas y los afrodescendientes no tienen elementos claros en el patrimonio arquitectónico ni en el diseño arquitectónico. No hay, dentro de los equipamientos reseñados en el ordenamiento territorial, no aparecen las malocas, no aparecen los sitios ceremoniales de los indígenas, no aparecen cosas como centros de cultura afrodescendiente que hay, por ejemplo, en Ciudad de Panamá. Digamos, por decir algo, si a no sé, a la comunidad afro le gusta mucho bailar, hay sitios, por ejemplo, en Ciudad de Panamá, hay unos espacios, en los espacios públicos hay unas zonas para ensayar danza, en el espacio público, en donde hay una pared con espejos y hay donde conectar un equipo de sonido y un suelo apropiado. Entonces uno ve gente bailando ahí, pues no solamente afros, pero es una cosa que tiene que ver con otras tradiciones. Y lo mismo espacios para las comunidades indígenas. Por ejemplo, los indígenas hacen el círculo de la palabra. Entonces, ¿por qué en los parques no hay espacios para hacer el círculo de la palabra? Etcétera, lo que sea. Estamos con una ciudad y un espacio público muy pensado todavía desde lo blanco, desde lo occidental, y sobre todo un concepto de patrimonio cultural que se ha centrado, todavía no ha salido, digamos, de ese colonialismo español, y vale la pena como repensarlo. Es importante la calidad estética del paisaje urbano. Es importante que la ciudad sea bonita, es importante que el diseño del arbolado no solamente sea por un manual de silvicultura urbana hecho por ingenieros forestales. Necesitamos que los diseñadores paisajísticos de paisaje hagan que la ciudad sea más bonita. Los arquitectos, uno ve la ciudad de Bogotá, el otro día estaba hablando con un profesor mío de psicología ambiental de Barcelona, que es una ciudad en donde el diseño estético se planifica. Los planes parciales diseñan estéticamente la pieza de ciudad, y no es que obliguen a no es que diseñen cada edificio, pero sí generan como un continuo urbanístico para manejarlo. Ese concepto de la estética, y uno en Bogotá, uno ve una mezcla de estilos, en cada manzana mezclas de estilos, mezclas de alturas, mezclas o sea, es un caos total. Y el conjunto rara vez, salvo en algunos barrios patrimoniales, rara vez el conjunto de Bogotá es un conjunto armonioso o podría ser muchísimo más bello, mucho más importante. Entonces el paisaje, y aquí tengo una cita del Código de Recursos Naturales, que es una norma de la década de los 70, como hace casi como 50 años, que dice: la comunidad tiene derecho a disfrutar de paisajes urbanos y rurales que contribuyan a su bienestar físico y espiritual. Ahora el concepto de paisaje se ha centrado en la ecología del paisaje, que es una rama, digamos, de la ecología, y se ha perdido en la concepción esa parte del diseño para el bienestar físico y espiritual. El concepto de biofilia lo tenía claro el Código de Recursos Naturales. Entonces, hay que diseñar para lograr ese efecto muchísimo más. Y por otro lado, es también importante fortalecer formas de expresión y participación con incidencia en las intervenciones socioespaciales. Ya mirábamos como esta participación para la reducción, digamos, o sea, para aumentar el riesgo a los criminales es muy importante que la comunidad esté cohesionada, pero ¿qué es lo que estamos viendo? En estos escenarios de participación, pues muchas veces van a la Junta de Acción Comunal, van adultos mayores pensionados que de pronto hace muchos años fueron niños y no ven las ciudades desde el punto de vista de los niños, o no ven las ciudades desde el punto de vista de las personas con movilidad reducida, o no ven la ciudad desde otras maneras. Entonces, estas formas de participación e incidencia en las intervenciones socioespaciales, toca trabajarlas un poquito más,
por un lado para ver la diversidad de poblaciones, y también toca mirarlas desde unos objetivos muy claros de todo lo que hemos venido hablando. ¿Qué hora? ¿Cómo vamos de tiempo? Yo creo que voy a parar acá para dar tiempo a... Pues Pedro, la gente está conectada y la gente está, yo creo que poniendo mucha atención como cada uno de nosotros, y sabemos que el tema eh, pues nos da para otras capacitaciones. No sé si de pronto tengas algo para concluir ahí mientras que vamos a unas preguntas, o algo que tengas por adicionar. No hay ningún problema, tómate otros 5 Bueno, minuticos, Pedro, no hay problema. bueno, voy a pasar solamente una foto, creo que es una foto más, sí. Este proyecto es Ciudad La Salle. En este proyecto yo trabajé en el plan parcial y tuve la oportunidad de aplicar todo lo que les estamos diciendo en ese diseño. Aquí está la calle 100, abajo a la derecha está la calle 170. Aquí vendrá la ampliación que ya se está haciendo de la avenida de la NQS, de la Norte Quito Sur, al lado del ferrocarril. Esta ya se está haciendo, va a llegar hasta la 220. Esta es la continuación de la carrera 15 que hoy no está. Son 50 hectáreas. Digamos, las vías más transitadas eran estas dos. Aquí hay usos sociales. Se hizo un parkway que va a quedar divino. Acá. Aquí había una pequeña escorrentía de agua y aquí se va a trasladar el Colegio de La Salle. Aquí va a quedar la iglesia. Aquí hay un equipamiento público y aquí hay un gran parque central. Este gran parque central es sobre todo domiciliario, pues para residencial, y termina con un foco en la iglesia de la comunidad de los hermanos de La Salle. Y pues queríamos que hubiera biofilia, entonces prácticamente hay zonas arboladas. Aquí está por las franjas de adecuación ambiental. Casi que cada manzana tiene zonas con mucho verde. Y digamos, aplicamos no solamente el libro que estábamos trabajando de Ambiente Humano para Ciudades Felices, sino también la encíclica del Papa Francisco Laudato Si. Trabajamos la Carta de Ciudad Educadora, porque pues la comunidad de los hermanos de La Salle es docente. Trabajamos muchísimo el tema de diseño orientado al transporte sostenible. Aplicamos toda la cartilla o sea, toda la política de urbanismo que también acaba de salir. Creo que fue el primer plan parcial que obtuvo el reconocimiento, bueno, el pre-reconocimiento a nivel de diseño en urbanismo sostenible. Pero lo más importante y el mensaje que quiero darles acá es que a la comunidad de hermanos de La Salle le habían ofrecido una cifra antes de hacer el plan parcial, y año y medio después, con el plan parcial aprobado, esa cifra se multiplicó brutalmente. Superó todas las expectativas, lo que una constructora pagó por ese plan parcial ya aprobado. Y en parte hay una conclusión fundamental. Cuando uno diseña para el ser humano, se valoriza montones. La percepción, gran parte de cómo los seres humanos administramos el espacio va en modo subconsciente. Nosotros caminamos pensando en cualquier cosa y nuestro cerebro va administrando el espacio mientras vamos pensando en la tarea, en la conferencia que voy a dar o en cualquier otra cosa. Pero cuando hemos trabajado todos estos elementos emocionales de espacio público, de biofilia, de no sé qué decirse cuánto, y lo metemos en un diseño, esto se valorizó brutalmente, por lo menos para los hermanos de La Salle. Entonces, pues yo quiero cerrar con ese mensaje. La ciudad hecha para el ser humano es rentable, es agradable y sobre todo socialmente y a muy largo plazo, esta va a ser una ciudad que funcione durante mucho tiempo y no tendrá que venir alguien a decir, oiga, nos va a tocar tumbar una manzana aquí y otra allá para corregir los problemas sociales derivados de este urbanismo deshumanizado que hay. Con eso yo voy a cerrar la conferencia. Y más bien si alguien quiere hacer una pregunta o algo, ¿yo dónde las veo? Aquí en... Sí, Pedro, estamos acá, nosotros tenemos un espacio, han hecho, más que preguntas, han hecho algunos comentarios, unos comentarios positivos. La gente está, digo, de cierta manera entusiasmada porque saben que pues hay mucho por hacer y lo que nos acabas de explicar es realmente importante y eso ayuda a construir ciudades sostenibles, ¿sí? Y eso es muy claro y creo que nos quedó claro a todos.
Hay una pregunta que tenemos por acá, que la voy a formular, es de Diana María Castillo, y también tiene que ver algo con una conclusión que yo te iba a pedir, entonces la voy a hacer de una vez. ¿Cuáles son los parámetros para identificar infraestructuras y espacios enfermos que afectan la salud ambiental y posteriormente a la salud del ser humano? ¿Cómo se podría corregir o monitorear o qué recomiendas? Bueno, el primer punto es corregir, y eso es urgente dentro de la política de courbanismo y construcción sostenible, ese divorcio que hay entre la epidemiología, el monitoreo ambiental y las decisiones de urbanismo. Y no solamente la epidemiología oiga, hay gente que se está enfermando de enfermedad respiratoria aguda, busquemos en el aire patógenos. No solamente material particulado, que me dice qué tamaño tiene una partícula, sino esa partícula qué es. ¿Es un virus? ¿Es una bacteria? ¿Es cal? ¿Es kriptonita? ¿Qué es? ¿Sí? Uno. Dos, me parece que es un tema en vivienda, sobre todo en vivienda de origen informal, lo que nosotros trabajamos con Swiss Costa en el libro del traspatio de la ciudad. Hay un montón de cosas que corregir, pero montones. Y es gente muy humilde que a veces no tiene el dinero. Entonces, las inversiones, y a veces lo más triste es que cuando se hacen esos diseños sin participación de profesionales, es gente que es pobre, que pone sus decisiones de diseño de su casa en un maestro de obra que no sabe de cómo hacer una columna bien estructurada, porque no sabe diseño estructural, y hace cocinas y viviendas y habitaciones sin ventanas, y se pierden esos recursos. Y hay muchas de esas casas que sería más barato tumbarlas y hacer algo bien hecho que intentar corregir los daños que hay. Es muy angustioso temas como que la política de urbanismo y construcción sostenible, en esa obligación que tiene el artículo 79 de la Constitución, dice, las personas tienen derecho a un ambiente sano. ¿Y cuál es el ambiente de las personas? El que construimos los arquitectos y los urbanistas. Y esas casas no son un ambiente sano. Nosotros no vivimos en un ecosistema de páramo, vivimos en una casa, en una ciudad, en una oficina. Entonces, lo primero es buscar cuáles son los focos más difíciles, que es sobre todo la vivienda de origen informal, y quitar ese divorcio con la epidemiología. Por ejemplo, la Secretaría de Salud hace mucho rato hizo unas valoraciones del programa Salud a su Casa, y eso no quedó metido en la política de mejoramiento de vivienda, quedó como desligado porque los datos de Secretarías de Salud no los georreferenciaron. Entonces, eso es importante. Ahora, pues hay libros sobre síndrome de edificio enfermo, en donde, por ejemplo, quitar tapetes, si hay un niño con asma, entonces, pues, quitar cosas donde puedan haber ácaros o bichos o cosas de ese estilo. El tema de la salud mental, los espacios depresivos, es mucho más difícil de manejar que otras formas de salud. Entonces, digamos que voy a dejar ahí esa respuesta. Listo, Pedro, muchas gracias. Aquí preguntan si consideras que es posible garantizar la conectividad del ecosistema desde el diseño paisajístico. O sea, si de pronto tienes algunos casos de éxito que puedas darnos como referencia en ese sentido. Digamos que aquí la conferencia se centra en la calidad ambiental para el ser humano, no en la conectividad de ecosistemas. Yo he trabajado un montón en conectividad de ecosistemas, en los planes parciales nos lo están pidiendo por todos lados y uno puede unir retacitos de parques con los ríos y todo eso, y lo hemos hecho varias veces. Digamos que en ese mismo caso de Ciudad Las Halles se unen los ecosistemas. Cuando les dije aquí hay una escorrentía, eso se está uniendo y se está uniendo kilómetros. Pero el mensaje hoy no es ese. El mensaje hoy es cuando uno hace un diseño de espacio público, la prioridad es que la prioridad ambiental debería ser no cómo logro una conectividad ecosistema, sino que ese espacio público es un espacio para la recreación y el deporte de la gente, y es de los niños, de los adultos mayores, de los jóvenes que necesitan hacer un juego rudo. Es si estamos diseñando espacios públicos que cohesionen a la comunidad, eso es el énfasis hoy.
en esta charla. Les puedo dar la charla sobre los corredores ecológicos y les puedo dar muchos ejemplos en los que estamos, pero mi mensaje hoy es otro. Es que la prioridad en el diseño de un espacio público no es el corredor ecológico, sino que esos espacios públicos sean muy amables para todos los seres humanos que están ahí. Perfecto, Pedro. Yo creo que, bueno, ya usamos un poquito del tiempo tuyo y el tiempo también de nuestros invitados que han permanecido. Yo quisiera que nos dieras de pronto para concluir esta excelente presentación, de pronto que nos des algunas recomendaciones de qué podemos hacer cada uno en nuestras casas para mejorar ese ambiente. Tú hablabas de pronto de personas que pueden sufrir de alguna depresión, de algunas cosas. ¿Cómo podemos nosotros mejorar ese ambiente dentro de nuestros hogares? ¿Qué recomendaciones tienes? Bueno, veía ahí que alguien me pedía el contacto, ahí estoy poniendo mi email, bienvenida a cualquier consulta. Y respondiendo tu pregunta, hace muchos años hicimos una cartilla con Secretaría de Ambiente, que se llama el Libro Verde del Hogar. No hay mucho tiempo, yo esperaría que todavía esa cartilla en algún lugar de la página web de la Secretaría de Ambiente esté colgada. Ahí hay un montón de cosas que uno puede hacer desde el hogar. También se sacó el libro verde de la oficina. También se sacó el libro verde de la oficina. Y yo creo que, y quedó pendiente, ese no me lo publicaron, ahí les echo la pullita a ver si quieren que lo actualicemos, que es el libro verde del comercio, de la tienda. Pero se sacaron los dos, el libro verde de la oficina y el libro verde del hogar. Ahí hay un montón de cosas que se pueden hacer desde el hogar. Muchas gracias, estaremos consultándolo entonces, Pedro. Yo creo que, pues sin más, invitar a todas las personas de pronto que puedan diligenciar el formulario de asistencia para que los podamos invitar la próxima capacitación en 8 días. Tendremos un tema también muy importante sobre cooperación en ciudades sostenibles. Y pues nada, agradecerle nuevamente a Pedro porque sabemos que ha estado, mejor dicho, de la mano con la Secretaría Distrital de Ambiente, tiene proyectos reconocidos y pues un conocedor del tema definitivamente de todo lo que es construcción sostenible y todo lo que nos acaba de explicar. Muchísimas gracias, Pedro, y muchísimas gracias a todos los asistentes el día de hoy. Ahí dejé en el chat mi email, por si alguien quiere contactar. ambientehumano@hotmail.es, ahí con gusto pueden atenderlo, pueden alguna consulta, pregunta. También nosotros pusimos el correo Bogotá Construcción Sostenible y hacemos nuestra cuña también para invitar a aquellos proyectos que se deseen postular para ser reconocidos y que tengan criterios de sostenibilidad. Entonces, pues bienvenidos todos, una capacitación si la desean para constructoras, para academia, para personas del común que estén interesados en el tema de construcción sostenible. Con mucho gusto estaremos atentos para poderlos recibir y darle pronta respuesta a todas sus sugerencias. Bueno, ahí creo que hay una persona con Claudia Pardo, ha levantado la mano. Vamos a permitírselo un momentico, no lo hacemos regularmente, pero ya si Claudia tiene alguna pregunta para cerrar. Gracias, no, Pedro, pues básicamente te felicito, quería felicitarte porque la exposición pues muy completa y la verdad que es algo que nos involucra a todos y genera una conciencia ciudadana al respecto, muy gentil. Con mucho gusto. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Ok, que muchísimas estés gracias muy a bien, todos. gracias. Ok, hasta luego. Y que tengan un buen día. Pedro, muchas gracias, Bueno, lo esperamos de también nuevo, seguir feliz día viendo por para acá. todos. Chao. Chao, chao. María, muchas gracias por todo. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta luego, muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias, Lilian. Chao. Adiós. Gracias. Hasta luego.